Debería haber sabido que algo no iba bien cuando cambiaron mi invitación del calendario sin siquiera un mensaje. En un momento estaba liderando la revisión trimestral para el Consejo Ejecutivo, mis diapositivas, mis datos, mi plan de recuperación de 15 meses. Y al siguiente aparecía como opcional. Opcional. Después de 14 años construyendo este departamento desde cero, después de quedarme tarde más noches de las que puedo contar, después de salvar a esta empresa de ahogarse en números rojos durante el colapso logístico de 2021, ahora era una nota a pie de página. La reunión comenzó sin mí. Observé desde el pasillo a través de una rendija en las persianas de la sala de conferencias. Un hombre llamado Evan Reynolds, nuevo, ruidoso y trágicamente inexperto, estaba presentando mi trabajo como si hubiera salido de sus propios dedos. Mi paleta de colores, mis frases clave, incluso la anécdota sobre las negociaciones con proveedores en Yakarta, palabra por palabra, y nadie parpadeó. Ni el director financiero al que formé, ni el vicepresidente que una vez me llamó indispensable. Simplemente asintieron como si él perteneciera allí, como si yo nunca hubiera pertenecido. No irrumpí, no interrumpí. Volví a mi oficina, cerré la puerta y me senté en la silla que compré yo misma cuando la empresa dijo que los asientos ergonómicos no estaban en el presupuesto. Respiré hondo. Luego otra vez. Que pensaran que me había rendido. Que pensaran que habían ganado. Lo que ellos no sabían, lo que Evan ciertamente no sabía, era que yo lo guardaba todo. Cada revisión de presupuesto. Cada borrador inicial. Cada archivo con marca de tiempo que mostraba quién realmente construyó lo que él ahora estaba exhibiendo. No necesitaba luchar contra ellos en público. Ese no es mi estilo. Pero habían olvidado algo crucial. Una casa construida sobre el robo no puede sobrevivir a la primera inspección honesta. Y yo te tenía los recibos. Eso es lo que pasa con la lealtad. Cuando conviertes la dedicación de alguien en un arma, le enseñas algo mucho más peligroso que la amargura. Les enseñas cómo irse, llevándose todo lo que no te diste cuenta de que era tuyo solo gracias a ellos. A la mañana siguiente llegué temprano, demasiado temprano para la mayoría, pero perfecto, para alguien que había aprendido a ir 2 pasos por delante. La oficina aún estaba oscura, el zumbido del equipo de limpieza resonaba por los pasillos. Me instalé en mi escritorio, el resplandor de mis 2 monitores, iluminando un mapa familiar de hojas de cálculo, correos electrónicos y archivos de proyectos cuidadosamente archivados. Este era mi campo de batalla. Comencé a reunir mi evidencia, líneas de tiempo, comparando los entregables de Evan Reynolds con los originales que yo había redactado. Correos electrónicos donde yo había guiado a miembros del equipo en negociaciones con proveedores. Llamadas grabadas donde mis sugerencias dieron forma a estrategias ahora presentadas como sus ideas. Cada detalle meticulosamente registrado, cada marca de tiempo, un testimonio de mi trabajo. Envié un mensaje discreto a Emma, mi asistente de confianza, instruyéndole que programara una reunión con el jefe de cumplimiento. No buscaba confrontación, estaba construyendo un caso, no por rencor, sino por necesidad. A media mañana habían empezado a circular rumores. Los colegas me miraban, algunos con disimulada simpatía, otros con velada curiosidad. Evan aún era felizmente inconsciente de la tormenta que se cernía sobre él. Era casi poético. De la misma manera que una araña teje pacientemente su telaraña, yo me preparaba para atrapar lo que había intentado escaparse. A la hora del almuerzo me reuní con mi antigua mentora Lidia, quien ahora formaba parte del Consejo Ejecutivo. Le expuse la situación sin acusaciones, solo hechos, y la tranquila confianza de alguien que conocía su valor. Asintió lentamente con los ojos penetrantes. Es hora, dijo simplemente, sin reuniones explosivas, sin acusaciones públicas, solo movimientos estratégicos a puerta cerrada. Esa tarde recibí un mensaje de un cliente senior al que había cuidado durante años. El tipo de mensaje que dice más con pocas palabras que 1000 correos electrónicos. Estamos listos para discutir los proyectos del próximo trimestre con usted directamente.
Fue la confirmación silenciosa de que mi influencia seguía siendo profunda incluso si intentaban borrarme del organigrama. De vuelta en mi escritorio, abrí un borrador para una propuesta de consultoría nueva, una puerta trasera profesional que había preparado discretamente durante el último año, sabiendo que los vientos corporativos finalmente cambiarían. Pensaron que me rendiría. Pensaron que podían borrarme. Pero la base que construí era más fuerte que su fachada. Y cuando estuviera lista les mostraría cuán inquebrantable era. Las semanas pasaron como una marea lenta cada día arrastrando más la atención de la oficina hacia las grietas en la superficie. Evan Reynolds todavía se aferraba a su título, pero la erosión constante de su credibilidad era innegable. Observé desde la barrera, no con regocijo, sino con la calma concentrada de alguien que conocía la arquitectura de este lugar mejor que nadie. Empezó poco a poco un presupuesto mal calculado aquí, un plazo pasado por alto allá. Nada catastrófico, pero suficiente para sembrar dudas. Los rumores se filtraban por los pasillos. ¿De verdad? Carter aprobó ese acuerdo sin consultar al equipo. Alguien ha visto la previsión revisada desde la reunión. ¿Por qué la llamó a ella en lugar de a él? Nunca fui la que avivó las llamas o los chismes. Mi influencia era más silenciosa tejida a través de relaciones a largo plazo y una confianza inquebrantable. Mientras Evan flaqueaba esos lazos, se estrechaban a mi alrededor como enredaderas que recuperan un muro olvidado. Una tarde recibí un mensaje de Yasmín, una jefa de proyecto a la que había mentorizado años atrás. La reunión con Telcroft fue difícil hoy. El cliente hizo preguntas difíciles sobre su calendario de implementación. Quieren un enfoque diferente, pensando en llamarte. No respondí inmediatamente. En cambio, redacté una propuesta exhaustiva esa tarde, estrategias alternativas, plazos, evaluaciones de riesgos, y la envié bajo el nombre de mi consultora. Esa noche llegó una respuesta. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Podemos programar una llamada con tu equipo la próxima semana. Fue más que un contrato. Fue un voto de confianza silencioso. Mientras tanto, la desesperación de Evan se hizo palpable. Empezó a llegar temprano tecleando furiosamente en su teléfono en salas de conferencias vacías. Su andar antes seguro se ralentizó, sus chistes no tenían gracia y pasaba más tiempo defendiéndose que liderando. Durante una reunión de equipo particularmente caótica, Evan luchó por explicar por qué un proveedor importante se había retirado en el último minuto. Las voces se tensaron, los hombros se contrajeron. El equipo se volvió hacia mí instintivamente en busca de tranquilidad. Presenté un plan de contingencia que había preparado semanas antes, claro y preciso. La sala se relajó. El rostro de Evan se endureció, una admisión silenciosa de derrota. Esa noche Evan envió un correo electrónico brusco exigiendo una reunión. El trasfondo era inconfundible. Necesitamos hablar antes de que esto vaya más allá. Acepté no porque temiera la confrontación, sino porque estaba lista. La reunión fue breve y clínica. Intentó imponer su autoridad, pero yo respondí a cada punto con datos y contraargumentos serenos. Le recordé sin condescendencia que el liderazgo se gana a través de resultados y confianza, no solo títulos. Se fue sin una palabra de concesión. Pero pude verlo el momento en que se dio cuenta de que su reinado había terminado. La noticia se corrió rápido después de eso. Algunos clientes más trasladaron discretamente sus contratos a mí. Miembros clave del equipo comenzaron a programar reuniones individuales conmigo, buscando orientación. Para cuando presenté mi renuncia no fue una rendición, fue un traspaso de poder. La dinámica interna de la empresa había cambiado. El título en la puerta era solo una placa. La influencia residía donde convergían el respeto y la competencia, y ahora estaban firmemente de mi lado. Mientras empacaba mi escritorio no estaba amargada ni enfadada, estaba satisfecha. No porque hubiera jugado sucio o montado un escándalo, sino porque había esperado, porque había construido, porque a veces las victorias más ruidosas llegan en silencio y los ajustes de cuentas más devastadores no llegan con fuego, sino con una luz constante e inquebrantable. El día que salí de la torre corporativa, por última vez el cielo estaba nublado, nubes grises
y suaves que se extendían anchas como un velo descendiendo sobre un capítulo que se había prolongado demasiado. No miré atrás. Las puertas se cerraron tras de mí con un suave golpe sordo, no con un portazo, sin salida dramática, solo un paso tranquilo y deliberado hacia lo que había construido para mí. Mi nueva oficina no se parecía en nada a las suites con paredes de cristal que una vez ocupé. Era un espacio modesto encima de una pequeña firma de consultoría en un antiguo edificio de ladrillo. El tipo de lugar donde las paredes guardaban historias en lugar de ecos de vacíos juegos de poder. El aire olía débilmente a café y a libros viejos, y el suave zumbido de conversaciones llegaba desde el café de abajo. Era real, era mío. Llegué temprano, como siempre, y puse en marcha mi cafetera antes de entrar. Organicé mi agenda no con reuniones interminables o controles superficiales, sino con sesiones enfocadas con clientes que confiaban en mí, que entendían que el liderazgo se trata de sustancia, no de títulos. El equipo que reuní era reducido pero ferozmente competente. No solo aparecían, se preocupaban. El zumbido en nuestra pequeña sala de conferencias era diferente, colaborativo, energizado, auténtico. Mientras tanto, noticias del desmoronamiento de Evan llegaban a través de los mentideros. Las palabras de moda que él solía lanzar ahora sonaban vacías. Su perfil de LinkedIn se actualizó a consultor independiente, un eufemismo educado para desempleado. Su presencia se desvaneció tanto de los correos electrónicos internos como de las discusiones de la industria. El contraste no podría haber sido más marcado. Nunca me jacté. Nunca envié un solo correo electrónico para jactarme o restregar sal en una herida. Ese no era mi estilo. En cambio, me centré en el trabajo. Firmé un contrato de varios años con un prestigioso cliente europeo, un proyecto tan complejo que requería precisión y confianza que solo la experiencia podía ofrecer. Cuando Carl Burson, el vicepresidente que me había respaldado discretamente desde el principio, me entregó la propuesta, dijo: «Eres la única en la que confío con esto». Entregamos la fase 1 antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Los clientes empezaron a referir a otros. Antiguos colegas se pusieron en contacto cautelosamente, preguntando si había lugar en mi equipo. Lentamente, la consultoría creció no con fanfarrias, sino con tranquila confianza. Una tarde, Jules, nuestra jefa de proyecto principal, y una mujer que una vez trabajó bajo el caótico reinado de Evan, hizo una pausa después de una llamada y dijo: «Esto se siente como el tipo de trabajo con el que solíamos soñar». Sonreí, porque ya no se basa en el miedo. El poder que Evan nunca había entendido no estaba en los títulos ni en la política de oficina. Estaba en el respeto, en la confianza, en hacer el trabajo cuando nadie te está mirando. Y al ver a mi equipo prosperar, riendo, colaborando, creando, me di cuenta de que la victoria más satisfactoria no está en confrontaciones ruidosas o venganzas dramáticas. Está en construir algo real. Meses después, la oficina estaba irreconocible, no por reformas llamativas o caras nuevas, sino porque la energía había cambiado. La tensión, que una vez se aferraba al aire como una espesa niebla, se había disipado, reemplazada por un zumbido concentrado de propósito y colaboración. Observaba todo desplegarse desde la modesta oficina de la esquina, que ahora llamaba mía, con las paredes llenas de libros, y notas, las ventanas enmarcando un horizonte de la ciudad al que nunca me había sentido más conectada. El nombre de Evan se había convertido en un susurro, una historia de advertencia contada en voz baja alrededor de la máquina de café. Su voz, antes dominante, apenas era audible en los pasillos, su influencia disipada como humo. Nunca necesité reclamar su título para demostrar que yo era la verdadera líder. Una tarde, un cliente de confianza llamó con la voz firme pero cálida. «Estamos listos para seguir adelante con su propuesta. El enfoque de su equipo es exactamente lo que necesitamos». Fue una victoria no nacida de la confrontación, sino de la competencia y la constancia. El equipo que había reunido reflejaba los valores que tanto apreciaba: integridad, dedicación y fuerza tranquila.
Personas que no buscaban los focos, pero se negaban a conformarse con menos. Verlos prosperar me recordó por qué luché tanto, no por reconocimiento, sino por respeto. Esa noche abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de Cal Burson, el vicepresidente regional, que había sido mi silencioso apoyo. Tu trabajo habla más alto que cualquier título jamás podría. Esperando nuestro próximo proyecto. Sin necesidad de grandes gestos, solo reconocimiento de alguien que entendía. Evan, mientras tanto, se había dedicado a describirse a sí mismo como consultor independiente, una forma educada de decir que estaba en transición. Sin cuentas importantes, sin roles de liderazgo, solo una presencia desvanecida en un mundo que alguna vez pensó que dominaría. No celebré su caída. Nunca lo necesité. Mi satisfacción provino de algo mucho más profundo, el conocimiento de que había construido algo real, duradero y verdadero. El verdadero poder, había aprendido, no se trataba de derribar a otros, se trataba de elevarse por encima del ruido. Se trataba de forjar tu propio camino en silencio, deliberadamente hasta que se volviera innegable. Una tarde, mientras veía la puesta de sol sobre la ciudad, escribí en mi diario: la justicia no siempre es ruidosa. A veces es el pulso constante bajo la superficie, la mano invisible que guía el curso. Y con eso cerré mi cuaderno y sonreí sabiendo que la historia estaba lejos de terminar, pero que finalmente la estaba escribiendo en mis términos. Los meses siguientes no estuvieron llenos de fanfarrias ni grandes anuncios. No hubo un enfrentamiento dramático ni tácticas de tierra quemada. En cambio, hubo el tipo de progreso constante y discreto que a menudo pasa desapercibido para aquellos demasiado ocupados persiguiendo el protagonismo. Encontré un ritmo en la tranquilidad, una especie de paz que proviene de saber que tu valor no se mide por títulos ni por la aprobación de otros, sino por la integridad de tus propias acciones. Mi consultora floreció, no porque yo gritara más fuerte, sino porque entregué resultados que hablaron volúmenes. Los clientes apreciaron la atención personal, la estrategia bien pensada, la forma en que los hice sentir vistos y priorizados en un mundo que a menudo pasa por alto los detalles. Estaba construyendo algo real, algo que pudiera resistir los vientos cambiantes de la política corporativa. Una fría tarde de otoño me encontré reflexionando sobre la misma oficina que había dejado atrás. Los recuerdos eran agridulces, años de noches largas incontables, crisis evitadas, trabajo no reconocido y el escozor de ser marginada. Pero ya no había amargura, solo claridad. La claridad que viene al salir de una sombra y darte cuenta de que no la necesitas para brillar. Fue durante uno de esos momentos que me encontré con Evan de nuevo, no en una sala de juntas o en un evento de networking, sino en una tranquila cafetería. Parecía mayor, más cansado, su traje menos impecable, su segura fachada más blanda. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, un silencioso reconocimiento pasando entre nosotros. No hicieron falta palabras. No sentí malicia, solo una calma satisfacción. Esa reunión no fue el clímax, fue el epílogo. Porque la verdadera victoria había ocurrido mucho antes en cada cliente que confió en mí, en cada miembro del equipo que encontró su voz de nuevo y en las noches tranquilas pasadas construyendo una vida en mis propios términos. La justicia, aprendí, no siempre es un incendio. A veces es una llama constante, cálida, duradera e imposible de ignorar. Al cerrar mi diario esa noche escribí: el triunfo más ruidoso es el que nadie más oye, solo tú. Y con eso abracé el poder silencioso que había sido mío todo el tiempo. Meses después, en una tarde tranquila, sentí de verdad el peso de todo lo que había dejado atrás y todo lo que había ganado. Me senté sola en mi nueva oficina con el sol de la tarde filtrándose por las persianas, proyectando cálidas rayas sobre mi escritorio. El zumbido de la ciudad era distante como un recordatorio de que la vida seguía a pesar de todo. Pensé en la vieja oficina, las reuniones a las que ya no tenía que asistir, las voces con las que ya no tenía que competir. Pensé en Evan, en la forma en que se había aferrado a un título que no era suyo y cuán silenciosamente se había desmoronado su mundo. No sentí triunfo ni satisfacción por su caída. Sentí algo más profundo, alivio de que ya no necesitaba su aprobación para definir mi valor. Los clientes que ahora confiaban en mí
No eran solo oportunidades de negocio, eran personas que me veían realmente, me veían por lo que era capaz, fiable y auténtica. El equipo que dirigía no era solo un grupo de empleados, eran colegas colaboradores, una comunidad. Esa tarde me tomé un momento para mirar alrededor de la sala, a las notas enmarcadas y las tarjetas de agradecimiento a la pequeña planta que prosperaba para la luz del sol. Me di cuenta de lo lejos que había llegado, no solo en mi carrera, sino en mi sentido de identidad. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo una calma que no había conocido en años. El escozor de la traición, la marginación silenciosa, las largas sombras de la duda, todo eso estaba atrás. No necesitaba gritar mi victoria. Hablaba por sí sola en el crecimiento constante de mi negocio, en la confianza que había reconstruido en la tranquila seguridad que llevaba conmigo. El verdadero poder estaba en seguir adelante, en elegir la paz sobre el conflicto, en construir un legado que no fuera prestado ni forzado, sino ganado. Y mientras estaba sentada allí, sonreí no por lo que había superado, sino por en quién me había convertido. A veces las heridas más profundas no provienen de traiciones ruidosas, sino de la eliminación silenciosa, el frío desprecio de aquellos que una vez juraron amarnos. Esta historia no trata de venganzas explosivas o enfrentamientos dramáticos. Se trata del poder de la resiliencia, controlada la fuerza que se encuentra al mantenerse firme sin gritar, y la profunda satisfacción de reclamar tu historia en tus propios términos. Cuando te han pasado por alto, infravalorado o marginado, a pesar de tu lealtad y competencia, es fácil perder la fe en ti mismo. Pero la verdadera justicia no se trata de derribar a otros, se trata de construirte a ti mismo, ladrillo a ladrillo, con deliberación. Se trata de conocer tu valor, incluso cuando otros se niegan a verlo, y de irte con dignidad en lugar de con ira. Nuestra protagonista no asaltó la sala de juntas ni gritó al vacío. En cambio, reunió pruebas, se mantuvo firme y dejó que los hechos hablaran más alto que cualquier acusación. No necesitó un gran final para demostrar que tenía razón. Su fuerza tranquila, su inquebrantable integridad y su compromiso con su propio camino hablaron volúmenes. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia historia, recuerda esto. No tienes que luchar todas las batallas a gritos. A veces las victorias más satisfactorias son las que logras con una estrategia tranquila y una resolución inquebrantable. No necesitas permiso para reclamar tu espacio ni validación para conocer tu valor. Si esta historia resonó contigo, si estás en tu propio camino de fuerza tranquila y reconocimiento, justo entonces, suscríbete a Workplace Revenge. Aquí compartimos historias reales de resiliencia, justicia y empoderamiento. Prueba de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la elevación. Haz clic en suscribir ahora y únete a una comunidad que sabe que las victorias más silenciosas a menudo hablan más alto.